Muy buenas a todos desde Ibercoin, muy buenas a todos desde Madrid. Aquí estoy mostrándoos unas monedas que va a subastar Ibercoin en su próxima subasta el día 28 de noviembre de 2022. Es una subasta muy amplia, con 2.500 lotes, donde hay una muy buena colección de monedas de la Hispania antigua. Y aquí, bueno, pues he hecho una pequeña selección de estas monedas para mostraros ejemplares bonitos y que nos dan un repaso a lo que son las monedas de la Hispania antigua. Vais a ver la variedad de emisiones de la Hispania antigua en estas pocas piezas. Obviamente se podría sacar muchas más y os invito a echar un vistazo a la subasta, pero bueno, yo creo que esta selección ya permite entender un poco la gran cantidad de emisiones diferentes. Y vamos a empezar, pues como no puede ser de otra forma, desde el principio. Estas serían las primeras monedas, o así, semejantes, hechas en la península ibérica. Ahí creo que se puede más o menos apreciar la monedita. Esto es un óvulo. Lo llamamos óvulo porque no sabemos cómo se llamaba en la época y tampoco sabemos si este tipo concreto fue las primeras monedas emitidas, porque bueno, pues no hay ningún tipo de registro documental, obviamente. Y bueno, pues son monedas muy pequeñitas, son divisores, esto pesa 0,25 gramos. Es que más fijaros lo diminuto que es en comparación con la yema de mi dedo, ¿no? Bueno, pues son así estas monedas las primeras emitidas en la península ibérica. Estamos hablando de principios del siglo V, incluso hay quien lo retrasa hasta finales del siglo VI, ¿no? Las primeras monedas emitidas en Hispania. Se emitieron en una ciudad que es Emporitón, está ahí en el Golfo de Rosas, en Gerona, en la actual provincia de Gerona. Bueno, como digo, pues estas monedas no podemos saber si esta fue la primera o no. Hay veces que dicen, ¿cuál fue la primera moneda emitida en España o en Hispania? Bueno, pues simplemente no lo sabemos, ¿vale? Así que con eso nos tenemos que quedar y bueno, pues serían monedas de este estilo para su uso local. Para el comercio local. Luego ya, bueno, pues Emporitón pasó a ser una ceca muy importante. En la Segunda Guerra Púnica emitió muchísimas monedas, estuvo emitiendo durante mucho tiempo, ¿no? También, o sea, a pesar de que los famosos son los dracmas de Emporitón, que también están en esta subasta, yo quería mostrar este divisor, ¿no? Este óvulo también de Emporitón, porque, bueno, es muy raro, es un óvulo pone que acuñado entre el año 228 y 221 a.C. Se le considera muy raro y es más, Ibercoin dice que probablemente sea inédito. Bueno, yo la verdad es que no he profundizado en la ceca de Emporitón lo suficiente como para tener un juicio al respecto. Veis también que es una moneda que a pesar de su pequeño tamaño tiene cierto volumen propio de esta acuñación. Creo que ahí más o menos se puede ver, ¿no? Una moneda muy curiosa y, como digo, pues muy rara. A pesar de eso, a ver, tampoco es que estemos hablando de un coste estratosférico, ¿eh? O sea, es algo que, bueno, supondrá un desembolso, pero un coleccionista especializado en la ceca de Emporitón, pues la podrá adquirir pues por un precio medio. Otra ceca muy interesante es Sagunto. Sagunto en Valencia pues pasó por diferentes manos. Fue primero una ceca púnica y bueno, pues luego, pues después de la Segunda Guerra Púnica pasó a ser una ceca romana. Y bueno, se acuñaron muchas monedas en Sagunto, es una ceca muy compleja. Aquí tenemos esta, donde, bueno, es una moneda muy antigua. Estamos hablando de que esta moneda es del siglo III a.C., o sea que es una moneda de época púnica. Y aquí tenemos al dios Bes, que está así representado como este toro con una cabeza de hombre. Y en el anverso tenemos a Melkart, que este sería el Hércules, ¿no? Luego se relacionó con el Hércules romano. Bueno, pues aquí tenemos este dracma de Sagunto. Y luego, por supuesto, durante la Segunda Guerra Púnica, o sea, aquí es cuando la Segunda Guerra Púnica es la que hace entrar a Hispania, digamos, en la historia. Y también la que realmente supone la explosión de la historia numismática de Hispania, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una de las cecas principales de los cartagineses, que fue Cartago Nova, bueno, una de las cecas principales o la ceca principal. Y aquí tenemos este dracma de Cartago Nova, donde aparece Tanit, la diosa Tanit,
que también era una de las diosas principales. Y ahí tenemos pues un caballo, ¿no? Es una moneda esta relativamente común para las monedas púnicas o hispano-cartaginesas, que ya son monedas de por sí escasas. O sea, nadie piense que de estas vamos a encontrar muchas así fácilmente, pero bueno, dentro de lo raras que son las monedas hispano-cartaginesas, pues este dracma representando a Tanit con un caballo, pues es de las más comunes. Bien, luego vamos a entrar en la moneda íbera, donde aquí, bueno, tras la Segunda Guerra Púnica, muchas cecas no continuaron, hubo una extracción de plata de la península hacia Italia y, bueno, pues después ya en el siglo II a.C., pues empezó a volver a acuñar moneda, digamos en cantidades cada vez mayores, y entre el siglo II y el siglo I, hasta la primera mitad del siglo I a.C. se acuñaron bastantes monedas. Muchas ciudades lo hicieron, ¿no? Y una de esas ciudades era Araticos que están en la actual Zaragoza. ¿Por qué sabemos que es Araticos? Bueno, pues porque lo pone aquí, en idioma íbero, ¿vale? Obviamente yo no sé leer íbero, bueno, pues para eso están los catálogos, así que no hay mucho problema. Este es digamos, dentro de la moneda íbera, esto es lo que se suele llamar el as íbero. A ver, no era un as, o sea, esto no equivalía a un as romano, no tenía la metrología de un as romano, pero lo llamamos as íbero, se le llama a día de hoy, no en la época. Lo llamamos así, pues bueno, pues por facilitar la comprensión, pero hay que entender que estos utilizaban metrologías locales, no era la misma metrología que la moneda romana. Estoy aquí enseñando el canto. El canto en estas monedas hay que verlo siempre y obligatoriamente porque hay muchas monedas falsas de estos ases íberos, entonces hay que verlo siempre. Y si no estamos del todo seguros, si no los conocemos bien, pues comprarla siempre a un profesional que sea experto en moneda íbera. Vale. Y bueno, pues la casa de subastas Ibercoin son profesionales, conocen bien la moneda íbera y si hubiese algún problema, bueno, pues siempre podrían devolver el dinero. De eso no hay ningún problema. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos este as de Araticos que, bueno, como he dicho, aquí nos indica la ciudad y la tipología es más o menos semejante en muchos casos, con estos jinetes con una lanza, ¿no? Eso es algo que se suelen ver sobre todo en las llamadas cecas del Ebro, ¿no? Lo que es toda la zona desde Cataluña hasta Navarra, digamos. Aquí tenemos otro caso, que esto es otro as, pero en este caso es de seteis. Vale. Aquí veis cómo es distinto y veis que, bien, en este caso el jinete lleva una palma, que es un tipo muy común, o sea, muchas veces llevan lanzas o muchas veces llevan palmas. O están atacando o están victoriosos, pero en cualquier caso veis que las leyendas son distintas. Y aquí tenéis a estos hombres. Bueno, luego aquí hay 1000 variantes, te puedes poner a fijar en los rizos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego está el llamado o mal llamado denario íbero, que pues igual que pasaba con el as, esto no equivale a un denario. No, o sea, no equivale a un denario republicano, ¿no? de la época. También tenemos un busto masculino y detrás pues también a un jinete. Y en este caso la ceca es Arsao. Vale. Esta, como veis, es una tipología muy típica en toda esta zona del norte de Hispania, que además es donde se acuñó plata. Vale. En el sur de Hispania no se acuñó plata, o si lo hizo fue en la ceca de Malaca y de manera muy puntual. Ahí hay cierto debate. Bien, también hay monedas más pequeñas. En este caso es un sextante, o llamado sextante de nuevo por comparación con la moneda romana. Y esta es un sextante de Baitolo. Es la actual Badalona y es una ceca bastante rara. Aquí tenemos un delfín. Lo podéis ver abajo, ¿verdad? Que hay un delfín. Bien. Esta es una pieza muy rara. A pesar de ello, pues bueno, tampoco es que suponga un desembolso muy grande, o sea, pues a lo mejor unos cientos de euros, ¿no? No sé, a lo mejor llega a 800 euros, 1000 euros, pero bueno, no estamos hablando de tanto dinero como fuese otro tipo de series en la misma rareza. Y hablando de moneda rara, pues aquí tenemos un ejemplar de Iltirta, de la actual Lérida. Esto es un tritartemorión, que veis lo chiquitina que es.
De nuevo, muy rara. Es una pieza muy rara. La conservación tampoco es que sea un sin circular, pero es que es imposible pedir aquí conservación. O sea, la moneda que colecciona moneda íbera, pues es que en la mayoría de los casos va a tener que encontrar piezas en estas conservaciones porque más es muy difícil. Muy difícil que exista siquiera algún ejemplar. O sea, no es que sean caros, es que simplemente no existen. Bien, si nos vamos a las Aztecas del sur, pues aquí tenemos un as de Carmona. Aquí lo tenéis. Veis que la tipología es muy diferente con respecto a las Aztecas del norte. Todas estas Aztecas que están en la actual Andalucía son muy distintas de tipología, son menos uniforme, para mí son más interesantes, son más grandes también, fijaros. Aquí tenemos el as de Aratico, que he comentado antes, y aquí tenemos el as de Carmona. Veis que es muchísimo más grande. En este caso indica Carmo. Y bueno, ahí de manera técnica hay una clara influencia púnica, ¿no? en estas monedas. Y diréis, pero bueno, pero si esto se acuñó en época del control romano, ¿no? De la presencia romana, ¿cómo es que tiene influencia púnica? Bueno, porque a los romanos les daba bastante igual lo que pusieran en estas monedas las ciudades. Entonces, bueno, pues esta cabeza femenina seguramente sea una representación de Tanit, de la misma diosa que habíamos mostrado aquí, ¿no? Fijaros, la representación cartaginesa, la representación íbera, y luego, bueno, pues las espigas también están relacionadas con Tanit porque era la diosa de la agricultura, entre otras muchas cosas. Bueno, pues por mostrar otro ejemplo, aquí tenemos este as de Cástulo, nuestra cabeza masculina, y luego una esfinge, que también obviamente la esfinge pues no es propia de la cultura íbera como tal, sino que proviene de otras zonas del Mediterráneo. Y también fue pues la presencia púnica la que trajo este tipo de simbología, ¿no? En este caso la esfinge. Voy a volver a enseñar el canto para que lo podáis ver, cómo es el canto de una moneda auténtica. Si tiene aquí una raya así que va para un lado, o si tiene una especie de pegote aquí y tal, mal asunto, porque eso puede mostrar que la moneda era fundida. Bueno, pues esto por parte de las monedas íberas. Luego hubo moneda hispano-romana, o sea, digamos, era moneda provincial de Roma acuñada en cecas hispánicas. Las típicas son de Augusto y de Tiberio, son muchas de ellas. Y entonces aquí tenemos una acuñada en Cartagena en época de Calígula. Y bueno, pues veis que ha habido aquí una evolución muy grande, ¿no? Son monedas acuñadas en Cartagonova, ambas, desde época púnica hasta época romana. Entonces, bueno, entender la evolución de cada una de estas tecas ya es un tema en sí mismo, ¿eh? O sea, en cada una de estas tecas íberas nos podemos poner a leer y a profundizar en las emisiones de cada una de ellas. Y es que muchas veces va habiendo una progresiva romanización, ¿no? También en las tecas del sur, ¿no? Van apareciendo cada vez más detalles romanos. Aquí, por ejemplo, bueno, pues en vez de estar el alfabeto íbero, pues está en el alfabeto latino. Entonces vamos viendo cómo las distintas tecas van evolucionando y generalmente van evolucionando hacia una romanización, pues como hizo toda la cultura y todo el pueblo íbero. Eso es algo muy, muy interesante. Por poner otro ejemplo, bueno, pues aquí tenemos uno de Mérita Augusta, de época de Augusto. Esto es un as. Ahí lo tenéis. Y aquí tenemos otra, también de época de Augusto, pero de Itirta, o sea, de la actual Lérida. Ahí lo tenéis. Esta es una moneda rara ya, ¿eh? Esta ya no es tan común. Y, bueno, por ejemplo, aquí también tenéis la anterior moneda de Lérida que mostré antes. Bueno, pues yo creo que la evolución de la ceca, solamente viendo estas dos piezas, es obvio que hubo una evolución, ¿verdad? Bien, pues nada, yo desde Ibercoin me despido. Un saludo y hasta pronto.